Seguimos en esta tertulia de jueves 6 de octubre de 2022. ¿No hagan qué? No hagan reír a Romina, que no puede ni leer la presentación del... Ustedes me hacen reír acá mientras... Es culpa de Valenti Superbién. Mirá lo que me hace Valenti. Cecilia, te necesitamos acá para controlar esto. Cecilia, pone orden en esta mesa. Bueno, ahí estamos con, decía Martín Couto, Cecilia Aguiluz, Daniel Superbiel y Esteban Valenti. Bueno, el segundo tema que era el que venía generando críticas en la tanda. ¿Vamos a ese? Autoridades del gobierno y de la multinacional UPM inauguraron ayer en el puerto de Montevideo la terminal especializada en celulosa de la empresa finlandesa, una inversión de 280 millones de dólares. En el acto estuvo el presidente Luis Lacalle Pou y varios ministros. Además, concurrió la intendenta de Montevideo, Carolina Cose, y buena parte de su equipo, el exministro de Transporte, Víctor Rossi, y el exdirector de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Álvaro García. Al momento de cortar la cinta inaugural, el presidente llamó al estrado a Rossi para reconocerle su participación en las negociaciones con UPM durante la administración anterior. Durante su discurso, luego, Lacalle Pou destacó la continuidad de la política forestal a lo largo de los gobiernos de distinto signo político y la convivencia civilizada entre partidos. Diferencias políticas, ideológicas, bien genuinas, siempre van a haber. Pero hay una síntesis nacional, que es la que nos hace grandes. Y en una región tan turbulenta, lamentablemente tan turbulenta, porque a Uruguay no le sirve una región turbulenta, porque la gente cuando mira el globo terráqueo lo mira primero de lo grande, cada vez más chico. Uruguay se convierte una vez más, como lo fue por condiciones geográficas en su puerto, ahora es el puerto y el hinterland, y ya el hinterland agrandado, que es el desarrollo humano, las leyes, los contratos, sigue siendo el Uruguay el lugar para llegar. Y en el mundo que cada vez se achica más, a Uruguay le genera cada vez más oportunidades. Por su parte, el ministro de Transporte, José Luis Falero, remarcó que la inauguración de la terminal es una demostración de cómo Uruguay convierte las inversiones en política de Estado. Finalmente, el director ejecutivo de UPM, Yassi Pesonen, valoró que la terminal es el resultado de un camino, dijo, de más de 3 décadas, basado en la confianza, la estabilidad y la previsibilidad del país. ¿Quién quiere arrancar con este tema que adelantaban? Bueno, acá en la discusión era Martín decía, es medio aburrido, y Esteban decía, no, más o menos. No puede. Bueno, es un tema que yo he seguido mucho porque la polémica que... en medio de las negociaciones por UPM2, yo critiqué algunas de las negociaciones y lo sigo haciendo, pero el resultado final es evidente. ¿Tá? Es decir, como obras que mueven la aguja del país, está de todo el complejo, que tiene una característica, le cierra el negocio a UPM total, porque lo dijeron ayer, los barcos que carguen el 60% de la carga en Nueva Palmira terminan su carga en Montevideo, en esta terminal especializada y de ultimísima generación, en lugar de irse a Río Grande do Sul o a Bahía Blanca, para cruzar el océano, alguno de ellos. Entonces, es un negocio muy, muy, muy importante, con alta tecnología, con mucha mano de obra en toda la cadena, etcétera. Segundo, demuestra la inteligencia cuando quiere, cuando puede, del presidente. El presidente llamó a Rossi, ¿por qué? Porque efectivamente se da cuenta, y es justo, de que esto es una obra que él criticó duramente y que ahora inaugura, cómo va a inaugurar el viaducto, cómo va a inaugurar el tren central y cómo va a inaugurar la planta, ¿no? Es decir, cosas importantes, cosas que cambian el país. Entonces invitó a Rossi, que tuvo un papel destacadísimo en esto. Pero además, yo creo que, y está bien transmitir el mensaje que transmitía el ministro, etcétera. El problema es que hay que ser coherente. Esto se hizo, yo también critiqué cosas, yo critiqué el aeropuerto. Y después me di cuenta y me tuve que tragar las palabras y lo hice en esta radio diciendo, nosotros hubiéramos hecho otro galpón, ¿tá? Otro galpón más grande. Y esto hicimos un aeropuerto único porque lo hizo un privado con otras condiciones y favoreció al país. Entonces, el problema es que siempre, cuando uno saca las cosas del zócalo y las levanta arriba del escenario, todo cambia de perspectiva, porque se ve el país, porque se ve el futuro,
porque se dejan de ver los cordones de los zapatos. Y este acto de ayer fue una demostración clara. No en todos los países de la región se podría hacer, creo que en ninguno. El problema es cuando hay otras cosas que sí navegan o tratan de navegar a la altura de más abajo que el sótano. Entonces se nota todavía más la diferencia. Hoy la crónica del país comienza así, dice: 5 años atrás Luis Lacalle Pou, por entonces senador de la oposición, era un férreo crítico del acuerdo que en aquel momento el gobierno del hoy fallecido presidente Tabaré Vázquez negociaba con la multinacional finlandesa UPM. Y después, recuerda, una vez en el gobierno, Lacalle Pou renegoció partes del acuerdo con los finlandeses, por el cual, de acuerdo al cálculo del oficialismo, el Estado se ahorró cerca de 3.000 millones, tal como fue anunciado por el presidente el 15 de mayo de 2020, cuando su administración sorteaba los primeros impactos de la pandemia de COVID-19. Ahí citaba algunos antecedentes, después algunos detalles de en qué se había renegociado en aquel momento en el inicio del gobierno. Igual habría que chequear eso de los 3.000 millones de ahorro. Yo lo que recuerdo, la verdad es que no repasé esa parte, pero que era una renegociación chiquita. Que el gobierno lo pone en el ferrocarril, sí, no en la planta. La cifra parece alta, esos 3.000 millones que se citan. Después, en otro apartado... debe ser de maravedíes. Dice, tras el acuerdo anunciado el 15 de mayo de 2020, Lacalle había dicho que implicaba un ahorro en el entorno de 60 millones, esta es la cifra que está correcta, es lo que hace la infraestructura vial, y en el entorno de 68 millones es lo que hace la infraestructura eléctrica, y en el entorno de 7 millones anuales durante 20 años en el ahorro de compra de energía eléctrica. 3.000 millones de dólares, estamos hablando de casi toda la inversión de UPM. Claro, no puede ser. El país siendo más lacallista que la calle. Bueno, no, yo no sé si va Cecilia o... Vamos con Cecilia, así cambiamos un poco el orden. Dale, Cecilia. Bueno, yo la verdad que creo que se hizo un gran esfuerzo para intentar que esto de ayer haya sido una visión de política de Estado. Pero yo en realidad no lo veo así. Yo lo veo como un contrato donde en realidad los partidos que han estado en el gobierno en los últimos años han estado en definitiva de acuerdo, ¿no?, que es el tema de UPM, pero es un contrato con UPM. No me parece que estemos hablando de políticas de Estado. Me parece que estamos hablando de una empresa en específico donde cuando se está en la oposición se dice una cosa, cuando se está en el oficialismo se dice otra, pero que en definitiva ha terminado siendo un motor económico. Y digo que no es un tema de Estado porque en realidad, por ejemplo, con el tema del puerto, que también podría decirse un tema de Estado, no se tienen políticas de Estado, no se tiene una misma visión. En este tema de UPM terminó la realidad quizás doblando algunas visiones, y bueno, se trata de un contrato donde en realidad a Rossi se le hace un reconocimiento porque era el ministro de la época que estuvo trabajando fuertemente en este tema, lo cual me parece bien. También lo hizo en su momento Tabaré Vázquez con Valle, también lo hicieron otros presidentes con exmandatarios o con otros ministros, a veces lo hacen intendentes con otros intendentes que estaban antes y que iniciaron los procesos, pero entiendo yo que no estaría tan segura de si se trata de una política de Estado o hay una necesidad de mandar ese mensaje de que se está en una línea de políticas de Estado. Me parece que yo sería un poquito más, menos auspiciosa en ese sentido. A ver, sobre esto que decía Cecilia, ¿ustedes cómo lo ven? Sí, yo comparto. En el sentido de que creo que lo que no podemos quedarnos es con la sensación de que esto permite o nos ahorra discutir algunas cosas. Creo que el país tiene que discutir su estrategia de desarrollo. Creo que ahora deberíamos discutir en el marco de esa estrategia de desarrollo cómo se inserta todo esto, esta inversión de UPM, el ferrocarril central, un ferrocarril que entra al puerto, que es algo que también te da una ventaja comparativa con el puerto de Buenos Aires, etcétera. Pero de acá hacia el futuro, y yo, perdonen, capaz que aburro y soy un poco monotemático, pero ¿cómo se vincula esto con la creación de conocimiento, con la ciencia y tecnología? Es decir, uno puede tener estos emprendimientos y que no tengan impacto en cosas conexas, más allá de que, a ver, el crecimiento del PBI de estos años es apalancado, hay un par de puntos por año, no sé desde cuándo
se empieza a empezar a contar esos par de puntos, pero del crecimiento del PBI que tiene que ver solo con esta obra. Primero con la obra, después con la instalación y la puesta en marcha de la planta. Pero a mí me parece que el Uruguay tiene que discutir, porque todo lo que se nombró ayer me parece que está dando sus últimos rendimientos, ¿no? Con esta obra y obviamente después cuando se ponga a andar, pero ¿cuál es la estrategia de desarrollo para adelante? En un mundo en donde, por ejemplo, la cuestión ambiental tiene mucho más peso, por suerte, de lo que tuvo antes. Entonces, en ese sentido, a mí me parece que es un pendiente. Y claro, yo entiendo la sensación, a mí me pasa también, es hasta una linda sensación cuando uno ve en el medio del lío que el presidente le grita, Víctor, vení. Víctor, vení que vos tuviste algo que ver. Que vos tuviste algo que ver, y entonces va el presidente. Es la misma sensación de cuando uno está en una familia, ¿viste? Y ves que se amigaron dos que se pelean todo el tiempo, hasta de alivio, de decir, bueno, por un rato puedo descansar. Yo entiendo esa sensación, me parece que está bien sentirla, etcétera, pero creo que el país tiene debes en materia de estrategia de desarrollo a mediano y largo plazo, y que esto tiene más que ver con discusiones anteriores. Viene de antes de este gobierno. Bueno, sí. Yo creo que ayer vimos nuevamente el triunfo, gracias al Uruguay, el triunfo de la política del eucalipto y de la política forestal, ¿no? Que arranca en el 85 con la ley forestal, después tenemos el ayornamiento del puerto con la ley de puerto, después tenemos el Tratado de Protección de Inversiones con Finlandia, después la aprobación del ferrocarril central, que lleva a una zona del país bastante aislada, ¿no? La posibilidad del desarrollo, la posibilidad de una conexión terrestre con el puerto de Montevideo, que probablemente haya trenes de pasajeros también que se incluyan en esos vagones, la posibilidad de sacar producción de esa zona del país. Entonces estamos hablando de una política que lleva 37 años, 38 años. Entonces yo sí creo que es una política de Estado gigante, de la cual me siento muy orgulloso, y en la cual esto de UPM es una parte de esa política de Estado más grande que el Uruguay decidió abrazar a través de los diferentes gobiernos, de los diferentes partidos políticos, y me parece, por donde van el desarrollo de los países, ¿no? Cuando logran encolumnar un país en torno a una posibilidad de crecimiento y de desarrollo, de trabajo, de empleo, de especificidades tecnológicas y de laborales que obligan a mejorar, a diversificar la matriz productiva y generar nuevos mercados, como lo ha hecho esta política que atravesó casi 40 años. Entonces, me parece que lo de ayer es simplemente celebrar eso, y nadie puede decir esto fue obra mía, por eso está bien que haga subir a Rossi, por eso está bien que haya llamado a Tabaré Vázquez, y la reflexión de Esteban, ¿no? De que dice, nosotros hubiésemos hecho un galpón hasta que nos dimos cuenta que, bueno, llamando, creo que era Esot, el arquitecto, es uno de los aeropuertos, es chico, pero de los más lindos del mundo, más prácticos del mundo. Entonces, esa sensación metafórica que habla Esteban del galpón contra otra cosa, yo siempre estoy del lado de la otra cosa, ¿no? Y de la otra cosa a veces implica pensar un poco afuera de la cabeza uruguaya, de aceptar que hay otras formas de ver el desarrollo, otras formas de producir, otras formas de generar políticas públicas que después derraman hacia el bien de la sociedad. Entonces me parece que ahí hay parte del cambio que desde el lado donde yo estoy hay que tratar de convencer que a veces ese tipo de cosas son muy buenas para el país, y que siempre la tranca y la retranca no es el camino, porque que te quedás con la pradera, la penillanura suavemente ondulada, ¿entendés? Repartiendo las migajas de lo que no hay. Entonces, me parece que sí hay una discusión de fondo que se corrobora ayer con este acto, que para mí el acto en sí es menor, pero sí refleja todo lo que acabo de mencionar. El tema forestal, a mí será por un problema de que estuve bastante involucrado en la primera planta de UPM, peleándome con los piqueteros del otro lado. Haciendo líos con megáfonos. Sí, no, con coche parlante. No era. Y confiando en el pueblo uruguayo, porque no tenía otra forma, y el pueblo uruguayo... Yo estuve en la plaza ese día, me lié un roscazo en la... Y a los que vinieron acá... Valenti no. A los que vinieron acá los recibimos como sin hacerles nada, porque después se fueron, pero no vinieron. Lo sacó la Republicana corriendo para abajo. Yo estaba, Esteban. Claro, pero yo también, y te puedo asegurar una cosa. No te vi. Los llevaron al Maciel, les hicieron los análisis en el Maciel, pero no importa. Yo digo que todos los vaticinios de que iba a pasar con la planta UPM-1 se fueron al caño. Es decir, sigue siendo la planta menos contaminante que la parte argentina del río Gualeguaychú. ¿Está claro? Pero abrumadoramente.
nadie ya le da bolilla, pero los informes de la consultora lo siguen marcando. No nacen niños con 3 ojos, ni pescados sin ojo, y además la contaminación es menor porque las plantas de tratamiento son realmente de punta. Además de eso, que obviamente me parece de gran importancia, hay un detalle que el otro día yo escuchaba los discursos en la exposición rural. Fuera de que escuchar al ministro Matos, hijo de Matos Moglia, hablar de los Maya Oro me eriza la piel, porque es la peor forma de definir que la sociedad uruguaya la va a tirar a su desarrollo. Los Maya de Oro es una visión ya que supera todo. Pero hay una cosa que es la siguiente. Yo me puse a analizar los cambios en el campo uruguayo, los que multiplicaron el PBI agropecuario, incluyendo lo forestal, que tiene una historia desde el 87, una ley que nosotros votamos en contra, pero que se demostró altamente positiva, o la ley de puertos, que también nos pasó lo mismo. Lo grande es que después le dimos continuidad, le dimos fuerza, y vaya si dio resultado, Pero yo me puse a analizar, y la mayoría de las cosas por las cuales hubo una explosión del PBI después de el tema de la aftosa, más la crisis del 2002, fue en los 15 años de gobierno del Frente Amplio. Y hay que decirlo, yo critiqué miles de cosas, pero eso hay que decirlo. El ferrocarril central, viniendo del corazón del país, donde tenemos dificultades de todo tipo, no solo aumenta la exportación de celulosa, permite que 1,5 millones de hectáreas tengan un costo de flete 4 veces inferior. Y hoy una tonelada transportada con 4 veces menos costo de flete al puerto de Montevideo, donde además tenemos una central granelera, una terminal granelera, implica la posibilidad de que productores que no tenían posibilidad de exportar, que no es solo ganado, que es también trigo, que es también cebada, colza, todo eso, va a representar un cambio absolutamente muy importante. Y eso yo creo que hay que valorarlo. Pero además hay que tener memoria del pasado, porque si hay planta UPM 1, 2 es porque hubo 1. Y porque pusimos los uruguayos todos, pero también el gobierno puso lo que había que poner para que se construyera, a pesar de la ferocidad de nuestros vecinos, no de nuestros vecinos, del gobierno argentino de la época. Ahora voy con Cecilia, pero quiero hacer una aclaración importante porque varios oyentes nos lo hacen notar, ya que mencionábamos el ejemplo del aeropuerto de Carrasco. No fue Carlos Sot, fue Rafael Viñoli. Perdón, fui yo que me equivoqué. Fue Viñoli. Me equivoqué. Y lo apuntan y lo precisamos. Lo que pasa es que son 2 grandes arquitectos que han tenido. 2 grandes arquitectos, pero fue Viñoli, sí. Martín no. A Cecilia la tenemos que escuchar de vuelta. Sí, yo sigo sosteniendo la postura que decía que hay un gran acuerdo sobre el tema de UPM, sin duda, y sin duda tiene que ver con el PBI. Es un acuerdo político en ese sentido, pero que tiene que ver con lo económico más que nada, porque en el tema de la ley forestal obviamente que existen matices, y matices que el propio gobierno terminó reconociendo a través de un decreto luego de que se veta la ley que modificaba el sistema forestal. Así que en realidad creo que Uruguay tiene que tener una visión a futuro que genere un equilibrio entre el PBI, entre lo que son estas empresas multinacionales trabajando en el país y generando recursos, en lo que es la movilidad que genera una empresa de esta envergadura, con la cual todos estamos de acuerdo de que genera dividendos y que eso es positivo para el país porque no hay quien está estancado, pero también de poder mantener nuestra biodiversidad, de poder mantener nuestros mejores campos y nuestras mejores tierras, porque eso nos hace el Uruguay que somos, en definitiva, y no transformarnos en un bosque. Eso creo que no se puede perder, y no se puede perder el perfil de país y lo que es nuestra verdadera génesis. Y por otro lado, yo cuando escucho todo lo que dicen de UPM, trenes, barcos, puertos y todo eso, la verdad que me da un poco de envidia
porque como este país tiene una gran desigualdad territorial, acá en el norte prácticamente no tenemos nada de eso. Por suerte ahora Paysandú tiene un buen puerto de barcaza donde puede salir buena mercadería a menor costo, pero en realidad entre los costos del combustible, los costos de andar en nuestras carreteras, que algunas están buenas y otras no tanto, sobre todo las del norte que no están tan buenas, lo que te sale el peaje, realmente se encarece todo. Se encarece la mercadería para ir y se encarece la mercadería para venir hacia el norte. Por lo tanto, me da un poco de envidia escuchar cómo se va a movilizar toda esa zona, más allá de los impactos ambientales que creo que no hay que perder de vista ni minimizarlos, porque los impactos ambientales, después las empresas se van, no importa en un país una política de 30 o 40 años, porque los países tienen mucho más que eso, después las empresas se van y los impactos ambientales los siguen sufriendo las generaciones y generaciones de uruguayos que se van a quedar acá. Por lo tanto, en lo económico sí, la verdad que me da un poco de envidia, porque en el norte no está pasando nada de eso. Sí, yo comparto mucho de lo que dijo Cecilia recién y creo además que ella, no recuerdo si lo mencionó explícitamente, pero creo que va de suyo en su planteo, que hay una discusión enorme sobre nuestro futuro, las estrategias de desarrollo y de soberanía también, porque sería deseable como parte de la estrategia del Uruguay en el futuro no depender de que una multinacional venga a hacer una inversión de este tipo para generar determinadas cuestiones positivas. Pero ¿qué país, el Uruguay, ni en los próximos 600 años logra disponer de la tecnología y de la capacidad de inversión de 3.500 millones de dólares para llevar una planta de celulosa? Te voy a dar un solo ejemplo. Pero es que, Esteban, yo no quiero que hayan 15 UPM. No va a haber 15 UPM. Bueno, porque entonces, pero ¿qué me habla de cómo traer la próxima? Gracias. Pero esta no la hubiéramos construido. Te voy a dar un ejemplo. Uruguay tiene 1 millón de hectáreas forestadas. Dentro de la ley forestal, 1 millón de hectáreas. Y va a exportar más de 2.600, 2.700, puede ser que llegue más, miles de millones de dólares de exportación de madera y sobre todo de celulosa. 1 millón contra 3.000 millones que vamos a llegar. Perú tiene 83 millones de hectáreas forestales. 83, 1 a 83. Y no llega a 200 millones de dólares de exportación, también producto de el acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, que se lo puso para que no compitiera, y sin embargo, a pesar de eso, pierde todos los años una parte importante de forestación por quema, por plantación de coca, entonces, el Uruguay, en ese sentido, siendo un pequeño país, y ocupando la 15ª parte de su territorio, o menos, logró eso. Y aparte otra cosa, perdón Esteban, otra cosa, también hay que recordar que nosotros acá, cuando estudiamos en liceo, recordamos a Hernán Arias, que introdujo la ganadería en la isla del Vizcaíno, no sé cuál. O sea, eso también es algo que se trajo de afuera y que terminó cambiando el paisaje uruguayo. O sea, hoy hay récord de exportación de carnes que convive con la forestación y en definitiva creo que tiene que ver con el desarrollo, ¿no? O sea, obviamente hay que tener todos los cuidados, reparos razonables de respeto al medio ambiente, pero saber que el ser humano interviene en los procesos productivos, hay que hacerlo bien, hay que hacerlo de forma tal de no perder soberanía y de forma tal de cuidar el medio ambiente, pero hay que avanzar. O sea, y la forestación demostró que puede funcionar y funciona bien. Y está bravo lo de la carne, porque China pasó de 5,8% al 2,3% de crecimiento este año. Y dejó de ser el principal cliente del Uruguay en materia de exportaciones. Y bajó el precio. Por eso bajó el precio. Y bajó el precio. Pasó Brasil ahora en el último mes, ¿no? 21% Brasil, no porque haya crecido 19% mucho, sino porque 19% China. Porque bajó China.